A Dimarc de Abril, la presidenta Michelle Bachelet mantuvo su aprobación, pero el rechazo a su gestión aumentó en 12 puntos, llegando al 32%. Para analizar esta cifra y otras, nos acompaña aquí el presidente de Dimarc, Roberto Méndez. Roberto, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile, analizando este estudio de este último mes que corresponde a abril, en un año en que está partiendo este gobierno, en que todas las señales son puntos que se deben tomar en cuenta para el gobierno. ¿Es una buena o mala encuesta para el gobierno? Mira, hay que pensar que es el segundo mes de la presidenta en el gobierno, pero en realidad es el primer mes completo, porque el mes de marzo fue una parte, ya asumió el día 11, entonces es el primer mes completo. Y también uno debe pensar que al comienzo los gobiernos tienen un periodo de gracia, una luna de miel, como se dice, en que la opinión pública tiende a ser más favorable. En ese contexto, y además considerando que en medio de esta luna de miel hubo estos dos eventos catastróficos, como fue el terremoto y el incendio de Valparaíso, ¿no es cierto? Yo creo que no es un mal resultado. Debo decirlo así, no es un mal resultado. Pero baja en 12 puntos, o sea, sube en 12 puntos el rechazo. ¿Es normal que en el primer mes de un presidente el rechazo suba en 12 puntos? Porque 12 puntos es un número no alto. Bueno, lo normal es que en la medida que la luna de miel se va terminando y los gobiernos ya se enfrentan al día a día, a los conflictos, ¿no es cierto?, a los enfrentamientos, la desaprobación va aumentando. Aquí la sorpresa fue que aumentó muy rápido, que en un mes llegó a esto, la luna de miel. Fue muy corta, la verdad, desgraciadamente para el gobierno fue cortísima, y se enfrenta ahora a una situación ya de realidad. Entonces, la parte mala es que, bueno, ahora hay un tercio de la población que está en contra, pero también la buena noticia para el gobierno es que después de terminar esta luna de miel, después de los conflictos, después de ya que los programas y los proyectos están en cierta manera desplegados, bueno, hay más gente que aprueba, 53%, que la que rechaza. Entonces, aquí la mala noticia es que la luna de miel duró poco. Claro, porque el núcleo que aprueba es básicamente el mismo. Es mayoritario, claro, y no cambió prácticamente de un mes a otro. Era gente que estaba indecisa, que le daba, a ver, todavía prefiero no opinar, que ahora opinó y, bueno, se inclinó más bien hacia desaprobación. Ahora, ¿cuáles son los elementos que la gente está desaprobando? Es que se están aplicando estas reformas muy rápido, que se crispó el debate, como decía en una entrevista a Camilo Escalona, que hay un lenguaje que se está utilizando que tal vez no es el que le gusta a la gente. ¿Cuáles son los elementos que podemos considerar para que haya caído o haya aumentado en estos 12 puntos la desaprobación? Bueno, ahí hay que meterse por área. Y yo creo que aquí está ocurriendo, primero, que ya la gente está opinando en base a los proyectos, a lo que se ve como los cambios y al natural enfrentamiento que se produce con respecto a estos cambios. Porque no estamos hablando de cambios menores, aquí son cambios muy importantes de nueva constitución, sistema electoral, sistema tributario, ¿no es cierto? Son cambios muy importantes, sistema educacional, ¿para qué decir? Entonces la gente en definitiva está tomando posiciones y obviamente que en este periodo es natural que veamos como cierta polarización, que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo tengo la impresión de que está ocurriendo polarización en el tema tributario, claramente, es uno que causa por lo menos cierto temor en la población, porque obviamente que cuál es la defensa de quienes están en contra del proyecto, es decir, mire, este va a tener efectos catastróficos, se va a caer la economía, va a aumentar el desempleo, entonces eso naturalmente crea temor. Entonces, parte de ese rechazo está en ese temor. Y en el otro, es que como las expectativas son tan grandes, yo creo que en el área de educación específicamente, esta indefinición en la cual todavía está el gobierno, porque no hay proyecto, está causando demasiada tensión también y algún grado de temor en los diversos grupos que están involucrados, porque hemos visto a los estudiantes que mañana jueves, están marchando, ¿no es cierto? Hemos visto a los rectores de las universidades que están en su protesta, la iglesia que está alegando, algunos sectores de la democracia cristiana, los sostenedores de colegios particulares, el Instituto Nacional, o sea, como que el gobierno abrió demasiado frente, demasiada expectativa y todavía no hay respuesta. Todos son suposiciones. Y yo creo que eso está siendo costoso, parte de esa desaprobación va por ahí, está siendo costoso para el ministro Eizaguirre y está siendo costoso para la evaluación que hace la gente de educación, que es una de las áreas que cae. En este contexto, educación cae. ¿Y cómo está manejando el gobierno esta situación? Porque aparece este cuestionado video que no sé si alcanza a aparecer en esta muestra, si se alcanza a evaluar esta respuesta, si le gustó o no, si le está gustando también el tono, el lenguaje. A ver,
del punto de vista de lo que yo hago, de la opinión pública, yo creo que el gobierno está aprovechando esta oportunidad que tiene al comienzo del gobierno. Esta mayoría parlamentaria. Esta mayoría parlamentaria, esta aprobación alta, sigue teniendo 53%, ¿no es cierto? Es una aprobación muy alta, y sabe que tiene un periodo corto en el cual tiene que presentar su batería, y lo ha hecho con mucha fuerza, ¿no es cierto? Ha sido una verdadera avalancha de proyectos políticos, educacionales, tributarios, ¿no es cierto? Sistema electoral, realmente ha sido una cosa impresionante, y aprovechando una segunda coyuntura que se da ahora, y es que la oposición está desorganizada al máximo. Hay conflicto al interior de la UDI, conflicto al interior de RN, hay conflicto con estos grupos nuevos, no hay una directiva en la UDI, tampoco la hay en RN, porque las elecciones son por estos días. Entonces, obviamente, si yo fuera gobierno haría lo mismo. Aprovechemos esta coyuntura, estos 2-3 meses, y va adelante con todo. Entonces, desde ese punto de vista, que el que yo tengo que analizarlo, está haciendo lo correcto. ¿Cómo le cayó al gobierno estas dos catástrofes que tuvo que asumir, que fue el 1 de abril, el día que parte el análisis, el terremoto en el norte, y luego una semana después, 10 días después, el tema del incendio en Valparaíso? Ahí hay una cosa en la que la presidenta Michelle Bachelet crece, que es en esta capacidad para enfrentar situaciones críticas, que era uno de sus puntos más bajos, luego, sobre todo pensando en el en el 27F. Sí, eso es muy interesante. Yo creo que, fíjate que de lo que pasó en abril, que pasaron tantas cosas, pero creo que las catástrofes fue algo muy relevante, y del punto de vista de opinión pública del gobierno, creo que el gobierno pasó bien la prueba. Creo que en definitiva se evaluó bien la reacción, que haya reaccionado con fuerza, que el ejército y las Fuerzas Armadas salieron inmediatamente a la calle, se va a poner orden, y finalmente el atributo de la presidenta, que es el más débil relativamente, ella es muy bien evaluada en todos los atributos, que es su capacidad para enfrentar situaciones de crisis, mejora. Cuando en todos los otros atributos desmejora. O sea, eso para mí es la mejor señal de que el gobierno pasó bien la prueba de estos catástrofes. También el ministro Peñailillo, que ahora ya llega a un 60%. Eso te iba a preguntar. ¿Es Rodrigo Peñailillo el gran ganador de esta encuesta de este mes? Porque era un personaje públicamente que no tenía gran figuración. Ahora tiene una figuración y una buena aprobación además. Yo diría que sí, que es el gran ganador de este mes. Esta es una carrera muy larga, pero sí, yo creo que lo hizo bien, y creo que él tiene dos pegas: en el área política y en el área seguridad, enfrentar las catástrofes. Yo creo que él ganó por la razón quizá inesperada, que son las catástrofes. Yo creo que Peñailillo ganó por eso, no tanto por la cosa política, que más bien vemos este conflicto, este desorden, incluso al interior de la nueva mayoría, un cierto nivel de falta de cohesión. Roberto, la presidenta tiene un 53% de aprobación, el gobierno un 55%. Sin embargo, vemos que en este equipo de gobierno hay de los 23 ministros, hay 8 que tienen un menos mayor grado de conocimiento. ¿Qué está pasando con el gabinete? Es un gabinete que está bien evaluado, básicamente hay confianza de la gente en este gobierno. Sin embargo, hay muy pocos conocidos, y los conocidos son más o menos las carteras de siempre. Sí, yo te diría que el resultado para el gabinete no es bueno, es un mal resultado, porque el gobierno tiene que presentar su gabinete, porque es también presentar los proyectos que hay en energía, en seguridad, en vivienda, y eso no existe. Solo 8 ministros, y son conocidos no por lo que están haciendo, la mayoría de ellos son conocidos porque históricamente habían sido, que si yo, Jimena Rincón fue candidata o precandidata a la presidencia de la República, senadora por largos años, Izaguirre fue ministro de Hacienda durante mucho tiempo. Entonces, la verdad, son conocidos por su historia previa, más que por el gabinete. Entonces, yo creo que ahí hay un debe para el gobierno, que es presentar, desplegar este gabinete, y con ellos las tareas y proyectos que hay. Como que abril el gobierno se concentró demasiado, quizás es parte de la estratégica, en estos proyectos nuevos, ¿no es cierto?, educación y tributario, y el resto, nada. La gente pensará, bueno, pero en obras públicas, ¿qué se va a hacer? O en transporte público. Cultura. Nada, pareciera que no existiera. Entonces uno dice, bueno, el gobierno o no tiene proyectos, no le interesan estas áreas, y creo que ahí hay un tema que me imagino se intentará corregir en los meses que vienen. Vamos a medirlo.
¿Qué pasa con relaciones exteriores cuando es siempre la cartera mejor evaluada? Bueno, este mes tuvimos la demanda que presentó Bolivia ante la Haya. La respuesta de Chile siempre es un poco nacionalista, la respuesta frente a su ministro de Relaciones Exteriores, y Heraldo Muñoz, pese a que no es el más conocido del gabinete, tiene un 80% de aprobación. Impresionante. Bueno, yo creo que ahí habla bien de los gobiernos, porque la verdad yo creo que los gobiernos, el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, el gobierno de Piñera, todos han tenido esta continuidad, no los ministros, pero vemos que las personas que están en los segundos planos manejando estas relaciones, ¿no es cierto?, con la Corte, con todo, son los mismos. Piñera mantuvo los de Bachelet y Bachelet mantuvo, entonces realmente hay una continuidad y eso realmente solo cabe celebrarlo, porque es darle a este tema una visión de país, de Estado, que no tiene un color político. Esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni progresista, ni conservador, es los intereses de Chile. Entonces realmente creo que eso se ha logrado bien, y a mí no me cabe más que alegrarme que eso suceda y que haya sucedido en el gobierno anterior y que siga sucediendo ahora. Yo creo que es muy bien, y creo que el ministro Muñoz lo ha hecho bien. Yo creo que muy serio, muy ponderado en su juicio. Yo creo que ha estado muy bien, pero muy firme también en la defensa, y que eso me parece bien. Yo creo que hemos tenido muy buenos ministros de Relaciones Exteriores. Yo creo que el ministro Moreno, que hoy día vi que estaba saliendo público, no lo hizo muy bien y fue muy bien evaluado. Ahora, de repente también, cuando salió el fallo de la Haya con Perú, hubo una baja del gobierno del área de Relaciones Exteriores. O sea, la gente también lo ve con cierto esperanza, pero también con cierto juicio crítico, si es que las cosas no resultarán bien. Ahora, Álvaro Elizalde también tiene la segunda mayor aprobación, que es un 70% de aprobación. Incluso se llegó a decir que era uno de los ministros que tal vez estaba más débil dentro de este gabinete y este equipo político grande de la moneda. ¿Con esto se reafirma Álvaro Elizalde? Se reafirma. Yo creo que todavía le falta conocimiento, a mi modo de ver, para ser vocero, pero sale bien evaluado, sale uno de los mejores evaluados, y yo creo que eso habla bien de su gestión, de su estilo. Ya una cuestión, de repente uno puede tener visiones con respecto a cómo es ese estilo, digamos, más favorable o menos favorable, pero me inclino ante el resultado, que finalmente nosotros vemos lo que está siendo bien evaluado. Ahora, ¿qué pasa con las coaliciones? La nueva mayoría bajó 12 puntos y la alianza se mantiene, pese a que la alianza, como lo conversábamos, está viviendo tal vez uno de sus peores momentos. La UDI está prácticamente sola y el resto está pololeando tanto con la nueva mayoría como entre ellos. Es una situación bastante atípica. Bueno, para las coaliciones, oye, si para el gobierno la luna de miel fue corta, para las coaliciones fue casi inexistente. Fue un weekend, digamos, de que fue la primera semana, porque realmente hubo una mejoría en las coaliciones y también en el Congreso. En el mes de marzo, que tuvo que ver con la renovación del Congreso, con las caras nuevas, los Jackson, la Camila Vallejo, todo este estilo nuevo, que le dio una visión más positiva del Congreso, y también las coaliciones, que era como un partir de nuevo, digamos. Pero eso no duró nada. Y lo que vimos en el mes de abril es que la nueva mayoría cae muchos puntos, no me acuerdo, 11 o 12 puntos, lo cual indica que si bien el gobierno mantiene su aprobación, la nueva mayoría no. O sea que hay una cierta visión crítica, y yo creo que ahí la falta de cohesión, la falta de visiones comunes, ciertos enfrentamientos que se están insinuando y que podrían hacerse más graves en el futuro, le pueden pasar la cuenta a la nueva mayoría y eventualmente también al gobierno. Pero lo sorprendente es que la alianza también cae menos. Claro, porque la gente, y ahora como se polariza más, alguna gente ya empieza a aprobar, pero realmente es un resultado muy malo, que a un mes la alianza de oposición cae, como dices tú. Yo creo que pasa por una situación de desorganización impresentable. No hay partido, hay 4 movimientos en este momento, no hay directivas. Y no hay listas que compitan en estas directivas. Pero en los dos partidos no tenemos un presidente plenamente empoderado. En los dos hay un proceso eleccionario que no se ha completado, que se ha demorado, en fin. Es un momento malo para la oposición, sí. Bueno, segunda medición, segunda fotografía de este gobierno. Si tú fueras gobierno, con estos datos que tienes en la mano, ¿cuáles serían las tareas en las que tú pondrías ojo? Yo creo que, primero que todo, desplegar el gabinete sería mi primera recomendación, o si yo estuviera a cargo del gobierno, desplegar este gabinete. O sea, inaceptable que haya 8 ministros que son conocidos y el resto aparezcan como no seres anónimos, y eso significa no solamente las personas, poner la foto, sino que los proyectos, las ideas que hay en cada una de esas carteras. Yo creo que esa es la primera. Y segundo,
Y yo creo que aquí hay una bomba que pareciera que se estuviera gestando en el área de educación. Estas cifras, estos grupos tan diversos, desde la iglesia, ¿no es cierto?, a los alumnos marchando, vamos a ver cómo va a ser la marcha de mañana. Yo creo que ahí el gobierno no puede prolongar este periodo en que no hay una oferta, algo en lo que la gente pueda decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino que una cosa sumamente vaga. Lo único que se ha mandado es un proyecto sobre un tema muy micro, podríamos decir, que esto los interventores de las universidades privadas, pero eso no es la reforma educacional que se está esperando. Y la última pregunta que me quedó en el tintero, sí. ¿Cómo evalúas tú las intervenciones que ha tenido la presidenta Michelle Bachelet? Porque mucho durante la campaña se criticó en el fondo este blindaje. Ahora ella ha salido paulatinamente a enfrentar distintos temas. Hoy día la veíamos hablando de tal vez varios frentes. ¿Cómo has visto tú su puesta en escena como ya presidenta de la República? Y la evalúo bien, por dos razones. Una, de lo que yo hago, veo que los atributos personales de ella están óptimos. Si ha habido algún desgaste en las coaliciones, lo que sea, o en la salud, eso no lo ha afectado a ella, sé que ha estado en el tono bien. Pero me doy cuenta que este gobierno de ella, lo que yo he visto hasta ahora, ya no va a ser igual al primero, en que la presidenta estaba como blindada, era una presidenta de teflón, se dijo en algún momento, que había miles de problemas, pero que eso al final a ella no la afectaba. Yo tengo la impresión que hoy día vemos que incluso el gobierno está igual prácticamente, incluso un poquito más el gobierno que la presidenta. O sea, da la impresión de que esta va a ser ella una presidenta más presente, más... Este es su gobierno, no es el gobierno de la nueva mayoría, ese es su gobierno, así lo siente la gente. Ellos votaron por ella. La nueva mayoría, al revés, están diciendo, mire, hagan su tarea y lo están castigando incluso. O sea, yo tengo la idea de que ella va a estar más presente en ese sentido, creo que hasta el momento lo ha hecho bien. Yo lo evalúo bien, por esto yo creo que tener 53% de aprobación en este mes de abril es un resultado bueno. Roberto Méndez, director de DIMAC, muchísimas gracias por acompañarnos este día en que sale esta encuesta tan esperada por el mundo político. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con los últimos minutos de Primera Edición, no se vaya.